Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a empezar con los ejercicios de la práctica 8. En este caso estamos hablando del ejercicio 1, ¿sí? Donde nos pide determinar si la función t es una transformación lineal. En este tipo de casos, ¿qué cosas tenemos que saber nosotros de teoría? ¿Sí? Una transformación lineal básicamente tiene que cumplir dos criterios. Ustedes recuerden que la analogía que se hace siempre es de tener una función, digamos, de vectores, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tomo un vector b, ¿sí?, dentro de la transformación t, y lo que sale es el vector transformado t en función de b. ¿Sí? Sería, digamos, esa sería la explicación lógica. Entonces, un poco es lo que estamos viendo nosotros acá a continuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas se saben de teoría como para saber si algo es una transformación lineal o no? La primera condición que nosotros tenemos es que la imagen, si yo tomo por ejemplo una suma de dos vectores, vamos a llamarle b y w, eso tiene que ser la suma de las imágenes tomadas por separado. O sea, esa sería básicamente la primera condición. Y después la segunda. Entonces, en la segunda condición, acá lo que nosotros tenemos es que supongamos que tenemos un número k perteneciente a los reales, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, que la función de esa escalar multiplicada por un vector determinado nos va a dar ese mismo escalar multiplicada por la imagen de ese vector, ¿sí? Y esto se va a cumplir para todo b, ¿sí?, perteneciente al subdominio. En este caso, imagínense que como toda función, esto parte de un dominio que llamamos b mayúscula, ¿sí? Y vamos a ir hacia una imagen que sería f o de b o t de b si ustedes quieren, ¿okay? Entonces, en este caso, esto se va a cumplir para todo vector, ¿sí?, para todo b y w pertenecientes a ese espacio, a ese espacio p. Y lo mismo acá, ¿sí? Entonces eso es básicamente la condición que tenemos que cumplir. Entonces, para todos los casos que nosotros veamos, se tiene que cumplir esta condición. Entonces vamos a verlo en el primero, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá nos habla de la transformación lineal de función de x1, x2, que va a ser x1 más 3, y después tenemos menos x2. ¿Cómo vamos a hacer en este caso? Bueno, básicamente acá la idea es como siempre, vamos a aplicar directamente la definición. Entonces vamos a tomar dos vectores bien distintos, ¿okay? Imagínense que tomamos estos dos vectores, b1 y b2, b y w, que cada uno tiene b1, b2, w1 y w2. Entonces, por ejemplo, para probar la primera condición, si es cierta, hacemos f de b más w. En este caso lo que deberíamos hacer es sumar componente a componente cada una de las partes del vector, ¿no? Eso sería b más w, sumar estas dos, ¿no? b1 con w1 y b2 con w2. O sea, esto va a ser b1 más w1, y después tenemos b2 más w2, ¿okay? Y esto en este caso, ¿sí?, la imagen, en ese sentido nos va a dar de esta manera, ¿okay? Entonces reemplazamos en la fórmula de la función y vamos a tener, en vez de tener x1, vamos a tener b1 más w1 más 3, ¿sí? Y después acá tenemos menos b2 menos w2, ¿okay? Si por otro lado hacemos f de b más f en w, o sea, vamos a corroborar que se cumplan las dos. Si es que eso ocurre, vamos a tener, fíjense, f de b va a ser f de b1, b2. Entonces en este caso vamos a tener b1 más 3, ¿sí?, y vamos a tener menos b2 en la primera, y después en la segunda vamos a tener w1 más 3 menos w2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos la suma, acá, esto nos va a quedar b1 más w1 más 3 que es 6. Y después tenemos menos b2 menos w2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que para la primera componente, esta regla, la primera de las reglas, no se cumple. Entonces ahí ya tenemos una alerta, digamos, de que la función o lo que nosotros queríamos que funcionara no se cumple. Entonces, en definitiva, no es una transformación lineal. Segundo caso, fíjense, nuestra transformación en el caso B, estamos hablando que nuestra transformación nos va a quedar en función de x1, x2, nos va a quedar como x1 menos x2, y después tenemos 2x1. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar b, que va a ser b1, b2, y después vamos a tomar w, que va a ser w1,
W2. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿sí? La transformación de B más W va a ser la transformación de sumar estos dos vectores, o sea, B1 más W1, B2 más W2. ¿Ok? Entonces acá, reemplazando directamente acá, fíjense, x1 menos x2 quiere decir tomamos primera menos la segunda componente, o sea, vamos a tomar B1 más W1 menos B2 menos W2, y después en la segunda es 2 veces x1, o sea, 2 veces esto, ¿no? O sea, vamos a tener 2B1 más 2W1, ¿ok? Bueno, eso por un lado lo calculamos por separado desde el t. Vamos a calcular cada transformada por separado, ¿no? T de B más T de W, y en este caso esto nos va a quedar T de B1 W1 más T de B2 W2, que en este caso vamos a tener, si reemplazamos directamente acá, vamos a tener, fíjense, B1 menos W1, la primera, y después vamos a tener 2W1, 2B1, disculpen, y después acá vamos a tener más, lo mismo, ¿no? B2 menos W2, 2B2. Si sumamos las dos, ¿cómo nos va quedando esto? Fíjense, esto nos va a quedar B1 más B2 menos W1 menos W2. Ok. Ahí hacemos una pequeña corrección. En este caso vamos a tener la transformada de B1, B2, más la transformada de W1, W2. En este caso esto nos va a quedar, fíjense, B1 menos B2, 2B1 más W1 menos W2, 2W1, ¿ok? Y esto nos va a quedar, fíjense, cuando sumamos nos queda B1 más W1 menos W2 menos B2, y tenemos 2B1 más 2W1. Fíjense, componente a componente queda igual que lo que teníamos al principio, ¿sí? Entonces ahora lo que falta es probar la segunda condición, ¿sí? Que K por la transformada de B nos dé lo mismo que la transformada de K por B. Entonces vamos a tomar un vector genérico, ¿sí? En este caso B, que nos va a quedar como B1, B2. Entonces vamos a tener K por B, nos va a quedar K por B1, K por B2, ¿sí? Entonces en este caso la transformada de K por B nos va a quedar la transformada de K por B1, K por B2, que en este caso va a quedar KB1 menos KB2, y después vamos a tener 2KB1, ¿ok? Y después, si hacemos K por la transformada de B, vamos a tener K por B1 menos B2, 2B1, que vamos a tener K por B1 menos K por B2, 2KB1. Con lo cual acá se comprueba que es transformación lineal, ¿ok? En este caso, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar dos vectores bien representativos, por ejemplo, B, que nos va a quedar B1, B2, ¿sí? W, que nos va a quedar W1, W2, ¿ok? Bien, entonces, la primera regla, ¿sí? Que nos dice la transformada de la suma de los dos nos va a quedar la suma de las dos transformadas, ¿ok? Entonces, la transformada de la suma de los dos quiere decir la transformada de B1 más W1, B2 más W2, ¿ok? Entonces acá, en este caso nos va a quedar, fíjense, primera componente, o sea, B1 más W1, segunda componente que es B2 más W2, 0, 0. La transformada de B nos va a quedar B1, B2, 0, 0, según lo que dice la fórmula, ¿no? La transformada de W, idem, ¿no? Nos va a quedar con W1, W2, 0 y 0. Por lo tanto, cuando sumamos las dos, ¿sí? T de B y T de W, esto nos va a quedar, sumamos componente a componente, B con B, vamos a tener B1 más W1, B2 más W2, 0, 0. Y lo que vemos acá es que esta
que es de la regla, digamos, de la sumatoria de la transformada, nos da igual que componente a componente. Fíjense que nos da igual a cada una de estas componentes acá, con lo cual eso se cumple. Vamos a ver si ahora se cumple el criterio de la multiplicación, ¿no? En este caso lo que deberíamos tener sería que k por la transformada del vector nos va a dar lo mismo que la transformada de k por el vector, siendo que k es cualquier número real. Entonces vamos a aplicar lo mismo, ¿sí? En este caso podemos tomar el mismo vector b, acá no hay problema. Entonces, por ejemplo, la primera cosa que sería k por la transformada de b sería lo mismo que k por la transformada de b, que acá ya la tenemos, b1, b2 y 0, 0, ¿no? Entonces esto nos va a quedar kb1, kb2, 0, 0, ¿sí? En este caso nos va a quedar de esta manera. Y después tenemos la transformada de k por b, que en este caso va a ser la transformada de kb1, kb2, 0, 0. En este caso esta transformada es directamente reemplazar la cuenta acá. O sea, vamos a tener kb1, kb2, 0, 0. Y como nosotros vemos acá, se confirma que ambos son iguales, ¿sí? Entonces, como se cumplen las dos condiciones, lo que concluimos es que es transformación lineal. En este caso lo que nos piden ahora es encontrar cuál es la expresión de la transformación lineal, ¿sí? Entonces, lo recuerden ustedes siempre que el concepto de transformación lineal que es análogo al de una función. Es decir, yo voy a tomar un vector, voy a aplicar una cuenta sobre ese vector, ¿sí? En este caso imagínense que la transformación se llama t, es una función, ¿sí? Y va a salir la transformación del vector. En general, estas transformaciones son del estilo de multiplicar una matriz con un vector, por eso se llaman transformaciones lineales. Son todos parámetros lineales análogos a como sería una recta. ¿Sí? Es esto que yo le digo para que lo tomen entre comillas, pero cumple ese rol. Entonces, por ejemplo, en este caso, la transformada de x va a ser la matriz A, que es una matriz de determinado tamaño, por el vector x. El vector x generalmente tiene n variables, pero es de una dimensión sola. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra matriz, ¿sí?, va a ser del estilo, si la transformación, por ejemplo, va de r a la n a r a la m, si ojo con el tema de las letras, porque la transformación realmente puede cambiar de variables o de cantidad de variables tranquilamente. Entonces, en este caso, para el tamaño, ¿sí?, vamos a tener que esta transformada va a ser de m por n, la matriz. Es decir, como hacemos siempre, ¿no?, número de columnas de la matriz tiene que ser igual al número de filas del vector y viceversa, y el resultado va a ser de m por n, m por 1. Entonces la transformada de x va a tener un tamaño de m por 1. ¿Sí? Ojo con la nomenclatura porque puede ser un poco complicado. Entonces en este caso la idea es la misma, ¿sí? Fíjense, nuestra transformación va de 2 a 2. Entonces nuestro vector x, ¿sí?, nuestro vector x vector va a ser del estilo x1, x2. ¿Sí? Para hacerlo respetando esta nomenclatura lo vamos a escribir como vector columna. En realidad no cambia nada, ¿sí?, porque la definición del vector sigue siendo la misma. Entonces nos va a quedar, fíjense, la transformación en función de x nos va a quedar a por x, que en este caso va a ser 1, 2, menos 1, 0, ¿sí?, multiplicado por x1, x2. ¿Sí? Entonces en este caso hacemos la cuenta, ¿no? 1 por x1 más 2 por x2, vamos a tener x1 más 2 x2. Y después tenemos menos 1 por x1, que es menos x1, más 0 por x2, que nos va a quedar menos x1. O sea que esta es la expresión de la transformada, ¿sí? Hasta ahora está puesta como vector columna. Pero también una forma de poder escribirla, ¿sí?, esa transformación sería de la siguiente manera, como la transformación en función de x1, x2 nos va a quedar como x1 más 2x2, punto y coma, menos x1. Como que esta sería la forma final que tiene en el enunciado, ¿no? Transformación, en la transformación de acá tenemos la transformada que va de R3 a R3, ¿sí? Entonces nuestra matriz A va a ser del estilo 3, menos 1, 0, ¿sí?, 2, 1, 1, y vamos a tener 5, 0, 2. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto va a ser de estilo, ¿sí?, la transformada de x va a ser a por x. Nosotros vemos que A es una matriz de 3 por 3, ¿sí? Entonces, como saben ustedes, x es un vector de 3 por 1 y la transformada también va a dar de 3 por 1. Es lógico porque es congruente con las dimensiones hacia las cuales va la transformación, ¿ok?
Entonces en este caso la transformada de x nos va a quedar esta misma matriz A, o sea, vamos a tener 3, menos 1, 0, 2, 1, 1 y 5, 0, 2, pero ahora multiplicado por un vector de tres variables, x1, x2 y x3, ¿ok? Y el resultado también va a ser de tres dimensiones, fíjense. Primero vamos a escribir como vector columna, ¿no? Entonces vamos a tener 3 por x1 menos x2 más 0x3 nos queda 3x1 menos x2. En la segunda, 2x1 más x2 más x3, o sea, vamos a tener 2x1 más x2 más x3. Y en la cuarta vamos a tener 5x, en la tercera, 5x1, 0x2, 2x3, o sea que nos va a quedar 5x1 más 2x3. Por lo tanto, la expresión de la transformada de x1, x2 y x3 nos va a quedar como 3x1 menos x2, 2x1 más x2 más x3 y después 5x1 más 2x3. Ejercicio G, acá la transformación es distinta porque nosotros vamos a ir de un subespacio de dimensión 4 o un espacio de dimensión 4 a un espacio de dimensión 3. Entonces, ¿cómo va a ser la idea? El vector de llegada va a tener que ser de 4 por 1 porque son 4 dimensiones. Entonces, fíjense, vamos a tener que t, como va de, perdón, lo dije al revés, t, el vector de llegada va a llegar a R3, por lo tanto este vector tiene que ser de 3 por 1. A su vez nosotros vemos que A es una matriz de 3 filas y 4 columnas, o sea va a ser una matriz de 3 por 4. Por lo tanto, para que esta cuenta sea posible, el resultado es de 3 por 1, o sea que esto va a ser de 4 por 1, lo cual tiene sentido. Fíjense, el vector que ingresa pertenece a R4, por lo tanto tiene sentido que cumpla con esta nomenclatura, con esta regla, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, simple y llanamente acá x va a tener 4 variables. Lo que vamos a hacer para obtener t de x, ¿sí?, es multiplicar esta matriz A, ¿sí?, por el vector de x que va a tener 4 variables, ¿ok? Entonces tenemos todo esto multiplicado ahora sí por x1, x2, x3 y x4, ¿ok? Entonces ahora cuando hacemos la multiplicación, ¿sí?, en este vector que nos va a quedar de 3 por 1, vamos a tener 3 filas, 1, 2 y 3. Entonces tenemos menos x1 más 2x2 más 0x3 más x4. Entonces vamos a tener menos x1 más 2x2, ¿sí?, más x4. Primera fila ya está completa. 0x1, 0x2, x3 menos x4, entonces tenemos x3 menos x4. Y acá tenemos 2x1, x2 y los otros dos en 0, entonces tenemos 2x1 más x2. Por lo tanto, la transformación de x1, x2, x3 y x4 nos va a quedar con este vector pero en fila, o sea vamos a tener menos x1 más 2x2 más x4, x3 menos x4 y 2x1 más x2. Y ahí cierra el ejercicio. 3, acá la idea es al revés de lo que veníamos viendo antes. O sea, por ejemplo, a nosotros nos van a dar una transformación y la idea es encontrar cuál es la expresión matricial canónica. Entonces, por ejemplo, en este caso, una transformación de x1, x2, que va a dar x1 más 3x2, x1 menos x2. Entonces la idea es pasar esto a una forma matricial, ¿sí? Entonces la idea es la siguiente. Recuerden siempre el mismo diagramita que nos ayuda a entender qué es lo que estamos haciendo. Si un vector x que ingresa en un vector de transformación y nos va a dar el vector transformado, o sea, esta cuenta se hace siempre, y sabiendo que la transformación de x va a ser una matriz, ¿sí?, por el vector x. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta cuál es el vector x? Esto nos lo dice la nomenclatura del ejercicio. Si hablamos de t en función de x1, x2, estamos hablando de un vector que tiene dos variables. Por lo tanto, en este caso, x va a ser de 2 por 1. Y después, ¿cuántas dimensiones tiene la transformada? Eso nos lo dice justamente la misma expresión. En este caso también se trata de una matriz de 2 por 1. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener una matriz de 2 por 1. Con lo cual, esta transformada, ¿sí?, va de R2 a R2, ¿sí? Es importante aclarar esto porque para encontrar cuáles son los valores que corresponden a la matriz canónica, que justamente es la expresión matricial, hay que entender esto, ¿sí? O sea, la matriz A va a ir de 2 a 2, por lo tanto va a ser una matriz de 2 por 2. Fíjense,
2 por 2 se puede hacer la cuenta y después 2 por 1, que es este mismo resultado que está a continuación. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cada una? Bueno, es simple. Acá es un poco a ojo, pero básicamente la idea es la siguiente. Nosotros sabemos que, por ejemplo, lo planteamos en estos términos. A por este vector que nos lo muestra acá, x1, x2, nos va a dar este resultado, pero en forma de vector columna. O sea, vamos a tener x1 más 3x2 y después tenemos x1 menos x2. ¿Ok? Entonces la idea es encontrar cuál es ese A que está ahí. Acá no se vuelvan locos con ecuaciones y con cosas raras porque es más sencillo que eso, ¿sí? O sea, simple y llanamente hay que ver cuál es esa combinación de vectores. Entonces, por ejemplo, acá el x1 tiene un 1 y el x2 tiene un 3. Entonces, por ejemplo, A va a tener en la primera fila, va a ser un 1 para x1 y un 3 para x2. Y lo mismo en la segunda, vamos a tener un 1 en x1 y un menos 1 en x2. O sea, vamos a tener un 1 menos 1. Prueben a hacer la cuenta, ¿sí? Prueben a hacer justamente esta misma cuenta. Si agarran, por ejemplo, y hacen A por X, ¿sí? Van a tener 1, 3, 1 menos 1, ahora multiplicado por X1, X2, y van a ver que van a llegar a esta misma cuenta que está puesta acá, a saber 1 por X1, que es X1, más 3X2, ¿sí? X1 más 3X2, con lo cual llegamos a lo mismo, y después tenemos X1 menos X2, lo cual tenemos esto ya puesto de esta manera. ¿Okay? Va a pasar lo mismo, porque fíjense, tenemos una transformación que va de R3 a R3, ¿sí? O sea, vamos a tener la transformación en función de X1, de X2 y de X3, nos va a quedar X1 más X2 más X3, ¿sí? Para la primera. Después tenemos X1 menos X2 para la segunda, 2X2 más X3 para la tercera. Entonces, acá simple y llanamente sabemos que va de 3 a 3. Nuestra expresión t de x nos va a quedar como A por X. Nuestro vector X tiene, fíjense, 1, 2, 3 componentes. O sea, esto va a ser de 3 por 1. Y esta transformada también va a ser de 3 por 1. Con lo cual, la matriz resultante es de 3 por 3. Entonces, vamos a tener A va a ser directamente estos coeficientes, ¿sí? O sea, vamos a tener A multiplicado por X1, X2, X3, nos va a dar estos vectores que tenemos acá, ¿no? X1 más X2 más X3, X1 menos X2 y 2X2 más X3, con lo cual ya tenemos los componentes. Fíjense, los coeficientes son los mismos coeficientes de las columnas de A, ¿sí? Entonces A nos va a quedar como 1, 1, 1, vamos a tener 1, menos 1, 0, ¿sí? Y vamos a tener 0, 2, 1. ¿Sí? Recuerden siempre que nosotros nos damos cuenta por los coeficientes porque siempre que uno hace una multiplicación matricial va a ser, en este caso lo que estamos haciendo es hacer A por X, o sea es fila de A con columna de X, si se lee de esta manera. Entonces la fila esta, en el caso de que sea A por X, si nosotros en este caso estamos hablando de A por X, esto va a ser por X1, por X2 y por X3. Y eso es lo que provoca el orden que ustedes ven en este caso. Ejercicio 4, acá la idea es la siguiente. O sea, nosotros tenemos que hallar si hay una transformada que vaya de 2 a 2, sabiendo, por ejemplo, que la transformada de 1 menos 1 nos va a dar 3, 0. Y después que la transformada de 2 menos 2 nos vaya a dar 0 menos 2. Fíjense que una forma de darse cuenta si esto es posible justamente es fijarse la linealidad de los vectores. En este caso nosotros tenemos la transformada de dos vectores que son paralelos, o sea, la transformada del 2 menos 2 nosotros la vamos a pensar como la transformada de 2 por el vector 1 menos 1, ¿sí? Bueno, dicho esto, esto nos daría 2 por la transformada del 1 menos 1, con lo cual esto nos daría 2 por la transformada que en este caso es el 3, 0, ¿sí? Y si vemos acá, esto nos va a dar 6, 0. Fíjense que este vector no es el mismo que este, con lo cual acá lo que plantea el problema de si es posible una transformada es falso, ¿sí? O sea, no existe por el hecho de que nosotros tenemos que digamos, no se cumple una de las condiciones principales de que haya una transformación lineal. Bien, fíjense lo que plantea. En este caso nosotros nos plantean lo siguiente, ¿no? Tenemos la transformación de 1 menos 2, 0. O sea, nos dan estas tres componentes, ¿no? Estas tres transformaciones. La idea es, en base a esto, cómo hacemos nosotros para garantizar que haya una transformada posible.
Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta en ese caso es que la transformada posible se da si, por ejemplo, los vectores son linealmente independientes entre sí, estos tres por lo menos. ¿Por qué? Si son linealmente independientes entre sí, por lo menos podemos, y aparte si son linealmente independientes, estaríamos seguros, digamos, de que también sus imágenes serían linealmente independientes. Eso, ya les digo, es combinar las dos propiedades que vimos al principio. De no ser así, de haber un vector que sea linealmente dependiente de los otros, no pasa nada, pero el tema es corroborar que su transformada también sea linealmente dependiente de las otras dos. Eso es un poco la teoría detrás del problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, que esto lo van a ver mucho después en la práctica. Vamos a triangular los tres vectores base, ¿sí? Y la idea es tratar de verificar esto que vimos acá nosotros. Entonces vamos a tener 1, menos 2, 0, es el primer vector, 2, 0, 1, es el segundo, y vamos a tener 0, 4, 1, que es el tercero. Y la idea, como siempre, ¿no? Vamos a tratar de armar ceros por debajo de la diagonal. La diagonal es toda esta, vamos a tratar de hacer cero estos números, ¿no? Fíjense, esto nos va a quedar 1, menos 2, 0, el primero no se toca, y vamos a hacer fila 2, ¿sí? Menos 2, fila 1, para hacer el primer 0. Entonces vamos a hacer 2 menos 2 es 0, 0 menos 4 es 4, y después tenemos 1 menos 2 por 0 que es 1, y después hasta que queda 0, 4, 1. Como vemos acá, si después nosotros seguimos haciendo las cuentas, vamos a llegar a que podemos restar estas dos filas y nos va a quedar una fila en 0, con lo cual lo que quiere decir es que este vector es linealmente dependiente de estos dos. Lo cual, ya les digo, justamente la idea es tratar de ver si esto es transformación lineal o no. Entonces, vamos a tratar de ver si esto se cumple si justamente la transformación de este vector también puede ser combinación lineal con los otros dos. O sea, por ejemplo, 0, 4, 1, ¿sí? Tiene que ser combinación lineal del primero, ¿sí? O sea, del 1 menos 2, 0, y el segundo, que en este caso es el 2, 0, 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es plantear las ecuaciones, ¿sí? Si ustedes plantean esto, les va a quedar 0, 4, 1, les va a quedar a más 2b en el primero, menos 2a más nada, y después b. Con esto ustedes van sacando que b va a valer 1 y que a va a valer menos 2. O sea, es justamente, se corrobora lo que nosotros pensamos. Y la idea justamente es tratar de ver que pase lo mismo con las imágenes, ¿ok? Viendo lo que hemos dicho de las propiedades. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en ese caso? Así como, fíjense la nomenclatura que vamos a usar ahora. Así como nosotros dijimos que 0, 4, 1 va a ser, por ejemplo, menos 2 por el primer vector, 1 menos 2, 0, más 1 por el segundo vector, por el 2, 0, 1, también tiene que ocurrir lo mismo con las transformaciones de los mismos, ¿ok? Entonces, básicamente va a ser la transformada de este vector, del 0, 4, 1, tiene que ser igual a menos 2 por la transformada, ¿sí? O lo mismo la transformada de menos 2 por el vector es lo mismo, ¿sí? Porque acá las propiedades son equivalentes. Por la transformada del 2, 0, 1. Y esto lo corroboramos porque justamente las transformadas nosotros ya las conocemos, inclusive aunque no conozcamos la matriz. La transformada del 0, 4, 1 nos va a quedar menos 7, ¿ok? Esto nos va a quedar menos 2 por la transformada de este vector que es el 3, 4, y después acá vamos a tener 1 por la transformada esta que nos va a quedar menos 1, 1. Entonces sumamos, esto nos va a quedar menos 6, 8, ¿sí? Más menos 1, 1. Entonces fíjense, en este caso esto nos va a quedar menos 7, ¿no? Y vemos que los vectores son iguales. Entonces, como corroboramos esto, para estas transformadas, o sea, esto básicamente es una combinación lineal de estos dos, hay infinitas posibilidades. Acá cualquier transformación que pueda lograr esta transformación es suficiente, aunque nosotros no conozcamos la expresión analítica. ¿Cómo hacemos ahora en el caso 5 para encontrar esta transformación? Bueno, hay una técnica que nosotros tenemos generalmente, que cuando tenemos los vectores de la base canónica, la transformación básicamente es poner los vectores como columna, ¿sí? Entonces, por las dudas, esto es algo de teoría, que ustedes lo pueden ver, ¿sí? Pero nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos la transformada del 1, 0, 0, después la transformada del 0, 1, 0 y la transformada del 0, 0, 1. En este caso, esta transformación va a ser directo lo que nosotros veamos de cada caso. Entonces, por ejemplo, ¿no?
Fíjense, lo que nos dice la teoría es que en este caso tenemos el 2, 1, menos 1 acá, después tenemos el 3, menos 1, 1, y después acá tenemos el 0, 0, 4. Entonces acá, esto si ustedes lo llegan a ver, hay varias nomenclaturas en álgebra, pero básicamente, si recuerdan, la transformación va a ser A por el vector X, ¿sí? Y A, en este caso, como columnas, va a tener a estos vectores. O sea, para el primero, el 1, 0, 0 va a ser 2, 1, menos 1. Para el segundo va a ser 3, menos 1, 1. Y para el tercero va a ser 0, 0, 4. ¿Ok? Similar, lo que pasa que justamente vamos a basarnos en lo mismo, que es de encontrar los vectores de la base canónica. Pero la idea justamente ahora es que como no los tenemos que hacer un poquito más de álgebra, justamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que pensarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos como dato la transformada del 1 menos 1 y como otro dato la transformada del 1, 1. Tratemos en la medida de lo posible de, haciendo la combinación lineal que nosotros conocemos, llegar a la expresión de los vectores canónicos. Entonces, por ejemplo, la transformada del 1 menos 1 es lo mismo que pensar la transformada del 1, 0 más la transformada del 0 menos 1, por ejemplo. Es una forma de verlo, ¿sí? O sea, separar por un lado las x y las y después sacar las constantes afuera. O sea, ahí vamos a tener la transformada del 1, 0 más menos 1 por la transformada del 0, 1. Y pensémoslo en este caso, la transformada del 1, 1 nos va a quedar la transformada del 1, 0 más la transformada del 0, 1 directamente. Entonces, si nosotros lo pensamos así, va a ser básicamente un sistema de ecuaciones de dos variables y dos incógnitas, ¿sí? O sea, eso sería como para que lo vayamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense, juntando las dos, vamos a ver los datos que tenemos, ¿no? Tenemos que la transformada del 1 menos 1 como dato nos va a dar en este caso 2, 1. Entonces acá tenemos la transformada del 1, 0 más menos 1 por la transformada del 0, 1. Después la transformada del 1, 1 nos va a quedar en este caso 0, 1. Y en este caso esto va a ser la transformada del 1, 0 más la transformada del 0, 1. Entonces piensen en el sistemita de ecuaciones que armamos nosotros, ¿sí? Esto como si fuera básicamente un sistema donde tenemos que despejar la x y la y. Esto es lo mismo, ¿sí? O sea, tenemos que jugar un poquito y hacerlo con las transformaciones lineales que vemos a continuación. Entonces, por ejemplo, en este caso, una forma que podemos tratar de sacar esta matriz afuera sería restar las dos ecuaciones, como si fuera la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Por qué? Porque acá restaríamos las dos transformadas y esto se anularía y tendríamos algo más fácil de este lado. Entonces vamos a hacer, en este caso, vamos a tomar fila 1 menos fila 2. Entonces vamos a tener fila 1 menos fila 2 va a ser 2 menos 0, 2 en la primera componente, 1 menos 1 que es 0 en la segunda. Esto se nos va, ¿sí? Esto es el vector nulo, más menos t01 menos t0, o sea, esto sería menos 2, ¿sí? Por la transformada del 0, 1, ¿sí? Y fíjense en este caso, nosotros para sacar este menos 2, o sea, la ecuación limpia que nos queda en este caso sería 2, 0, esto es igual a menos 2 por la transformada del 0, 1. Entonces para sacar este menos 2 multiplicamos por menos 1 medio en ambos lados del igual. Acá lo que estamos haciendo es multiplicar por la constante, menos 1 medio. Entonces esto lo que nos va a llevar es a que la transformada del 0, 1, ¿sí? En este caso nos va a quedar menos 1 para la primera y 0 para la segunda. O sea, vamos a tener menos 1, 0, ¿sí? Esto es lo que nosotros ya sacamos como dato y ahora lo que podemos hacer es directamente reemplazar en la otra ecuación. Entonces, por ejemplo, supongamos que vamos a la segunda, 1, 0, esto nos va a dar la transformada del 1, 0 más la transformada del 0, 1, que en este caso sabemos que es menos 1, 0. Restamos este vector en ambos lados, o sea, vamos a tener 0, 1 menos menos 1, 0, esto nos da la transformada del 1, 0, y acá vamos a tener 0 menos menos 1, que en este caso va a ser 0 más 1, que es 1, 1 menos 0, que es 1, entonces vamos a tener que la transformada del 1, 0 nos va a quedar 1, 1. Entonces, la expresión matricial de la transformación, ¿sí? En resumidas cuentas, que nos va a quedar a por x, vamos a tener la transformada del vector canónico 1 y la transformada del vector canónico 2. O dicho de otra manera, en forma de matriz vamos a tener esto como vector columna traspuesto, si quieren, y la transformada del vector 2 traspuesto. O sea, vamos a tener, en este caso el primer vector es el 1, 1, o sea, vamos a tener 1, 1, y en el segundo caso vamos a tener menos 1, 0. Y ahí queda la matriz en cuestión.
No, disculpen, lo dije mal. Esto va a ser al revés. 1, 1, que es la transformada del vector inicial, y después vamos a tener menos 1, 0 en este sentido, ¿sí? Entonces ahora, por ejemplo, la transformada de x, x1, x2 nos va a quedar 1, 1 menos 1, 0 por x1, x2, con lo cual esto nos va a quedar x1 más x2 en la primera y después menos x1 en la segunda. O sea que esto nos va a quedar x1 más x2 menos x1. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, que nosotros tenemos una transformación, ¿sí? Donde tenemos la matriz y el vector, básicamente hay que hallar k para que esta transformada de 1, 1 de esta imagen. Bueno, acá básicamente lo que hay que hacer es reemplazar el vector y ver cuánto nos da. O sea, este va a ser nuestro vector x y este va a ser nuestro vector transformado de x. O sea, vamos a tener 1k 0,2 multiplicado por el 1, 1, y en este caso esto nos va a quedar menos 3,2. Entonces igualamos, ¿no? 1 por 1 más k por 1, o sea, nos va a quedar 1 más k, y después acá vamos a tener 1 por 0 más 2 por 1, que es 2, y en este caso esto va a ser igual a 3,2. Bueno, hecho esto, ahí lo que tenemos que hacer es igualar componente a componente. Acá en este caso, como tenemos el 2 que es igual a 2, no hay mayor problema. Y ahora cuando igualamos 1 más k y 3, nos va a quedar que 1 más k es igual a 3. Restamos 1 a ambos lados, con lo cual k nos va a quedar, en este caso k nos va a quedar menos 4. Pasa, por ejemplo, en el caso B es lo mismo. Si acá tenemos que aplicar el mismo criterio. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la primera multiplicación, 1 por 1 que es 1, menos 2 más 1 que nos va a quedar, en este caso, menos 1. 0 por 1 que es 0, 2 por 2 que es 4, más 1 por 1 que es 5. Y después tenemos 1 por 1 que es 1, 0 por 2 que es 0, más k. O sea, vamos a tener 1 más k. Fíjense que esto, igualado a este caso, que nos queda menos 1, 5, menos 6. O sea que acá igualamos componente a componente, ¿no? Menos 1 con menos 1 ya de por sí son iguales. 5 con 5 ya de por sí son iguales. Y ahora cuando igualamos 1 más k con menos 6, esto nos va a quedar 1 más k es igual a menos 6, restamos 1 a ambos lados, k nos va a quedar menos 7. En el ejercicio 7 acá lo que nos piden es hallar la simetría respecto del eje Y. Entonces, primero pensemos qué quiere decir la simetría del eje Y, ¿no? O sea, vamos a dibujar los ejes, ¿sí? En este caso de R2, o sea, tenemos los dos ejes, el eje de Y y el eje de X. Observen lo siguiente, imagínense que nosotros tenemos un punto, por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos un punto cualquiera, por ejemplo acá, con dos coordenadas bien distintivas, ¿no? La coordenada A en X y la coordenada B en Y. Entonces, cuando nos dice simetría respecto al eje Y, es pensar que acá, por ejemplo, hay un espejo puesto en forma vertical, ¿sí? Donde básicamente el punto lo que va a hacer es trasladarse como si esto fuera un espejo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar a la misma altura, ¿sí? Va a estar acá. Va a pasar el punto de estar de acá a estar acá. Y acá en este caso tenemos menos A. Entonces básicamente, ¿cuál es la transformación que ocurre? Que el vector, o sea, la transformada de un vector x1, x2 va a pasar a ser menos x1 y la misma x2. O sea, eso es a golpe de vista lo primero que pasa en el ejercicio. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para lograr que esto llevarlo a forma matricial? Bueno, es muy sencillo. Primero sabemos que la transformación va a ir de R2 a R2, o sea, va a ser una transformada dentro del mismo plano. Y después nosotros tenemos que, sabiendo que es así, o sea, vamos a tener que la transformada nos va a quedar A por X, o sea, esto va a ser de 2 por 1, esto también va a ser de 2 por 1 y esto va a ser de 2 por 2. O sea que en este caso, la transformada, ¿sí?, de x1, x2 nos va a quedar una matriz, ¿sí?, multiplicada por x1, x2, y esto como resultado nos da menos x1, x2. ¿Cuáles pueden ser las componentes digamos, de la matriz? Bueno, pensémoslo como una resultado de una multiplicación. Algo por x1 más algo por x2 da menos x1. Entonces sería más fácil pensar que acá hay un 0 en x2, porque acá x2 no aparece, y x1 al lado tiene un menos 1, con lo cual acá podría ir un menos 1 tranquilamente. Y vamos a pensar lo mismo en el caso de abajo, ¿sí? En este caso, en el caso de abajo vamos a tener
no tenemos x1 acá y tenemos x2. O sea, x1 como no está, ponemos un 0 y en x2 ponemos un 1. O sea que con esto ya tenemos la matriz como termina. Entonces acá nosotros tenemos la simetría respecto de la recta y igual a x. Entonces, por ejemplo, nosotros agarramos un punto cualquiera que se llame AB, por ejemplo, en este caso el punto que es este, AB, y entonces reflejado del otro lado va a ser lo mismo pero con las coordenadas cambiadas. O sea, va a tener en este caso BA, o sea, por la misma simetría de la recta, ¿ok? Si ustedes agarran cualquier punto va a cumplir esto. Entonces, ¿cómo es la expresión de la transformación? La transformada de x1, x2 pasa a ser cambiar de lugar estos vectores, o sea, x2, x1, básicamente, ¿no? Entonces, acá en este caso nuestra transformada va a quedar A por el vector x1, x2, nos va a quedar, en este caso, x2, x1. Entonces pensemos, A va a tener, acá en x1, ¿sí?, va a ser algo por x1, que es nada, más x2, o sea, vamos a tener un 0 en x1 y un 1 en x2, porque es lo que aparece acá. Y en la segunda fila tenemos un 0 en x1, ¿sí?, o un 1 en x1, perdón, y un 0 en x2. Entonces esto va a ser 1, 0. Y ahí tenemos la expresión de la transformada. Si nosotros, por ejemplo, tenemos en este caso simetría respecto de la recta y igual a menos x. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? Dibujamos acá los dos ejes. Fíjense que acá tenemos en este sentido la recta y es igual a menos x. Se supone que agarramos un punto cualquiera, que en este caso va a ser A, B, o sea, el punto va a ser AB, ¿no? Bueno, si en este caso hacemos la proyección de este lado, vamos al otro lado, en este caso el punto, las coordenadas van a ser las mismas pero con sentido contrario, o sea, menos A, y acá en este caso tenemos, perdón, acá sería menos B y en este caso tenemos menos A. O sea que la transformación de x1, x2 pasa a ser menos x2 menos x1. Entonces, siguiendo la misma lógica que habíamos visto antes, la matriz nos va a quedar en este sentido 0, menos 1, menos 1, 0. ¿Okay? Y ahora en R3 respecto, por ejemplo, al plano XY. Bueno, en este caso la idea sería muy similar. Fíjense, nosotros vamos a tener en el espacio, ¿sí?, ahora estamos los tres ejes. Por ejemplo, el plano XY puede ser el plano del piso y el Z que nosotros tenemos acá, y acá los semiejes negativos. Entonces, por ejemplo, en este caso el plano, ¿sí?, que ponemos esta parte, quiere decir que el punto, por ejemplo, imaginemos que tenemos un punto acá, que sus coordenadas son A, B y C. Si es reflejado respecto del otro plano, las coordenadas A y B, o sea, de X y se van a mantener iguales, pero las de C van a ser menos C. Entonces, en este caso, la transformación de x1, x2, x3 es la misma, pero con menos x3. O sea, tenemos x1, x2 y menos x3. También es una transformación que va del espacio al espacio, es decir, de R3 a R3, por lo cual ahí tenemos una ventaja nosotros. Entonces, en este caso, pensémoslo de la siguiente manera, ¿no? En esta transformación nos va a quedar una matriz por x, el vector x es este mismo, el x1, x2, x3, entonces decimos, bueno, ¿qué matriz por x1, x2, x3 como resultado nos va a dar esta, ¿no? x1, x2 menos x3. Entonces, en este caso, fíjense, para el primer vector vamos a tener, en el x1 hay un x1, o sea, tenemos 1, no hay x2, no hay x3, o sea, 1, 0, 0. En x2 tenemos, no hay x1, no hay x3 y hay x2, o sea, tenemos 0, 1, 0. Y para x3 no hay x1, no hay x2 y hay menos 1 x3, con lo cual va a quedar 0, 0, menos 1. Y así queda la expresión de la transformada en este caso. Si ahora calculan la simetría con respecto al plano XZ. Bueno, en este caso el caso es similar. Nosotros acá lo que tenemos básicamente, fíjense, tenemos los tres ejes X y Z. Tenemos un punto genérico, por ejemplo, en el cuadrante positivo. Esto lo tomamos como un ejemplo, ¿sí? En el cuadrante positivo, en el primer octante positivo, ¿sí? Fíjense, de un vector de coordenadas A, B y C pasamos a tener, ahora la variable simétrica justamente es la Y. O sea que el vector resultante va a pasar a ser A menos B, C, si es de un vector originario ABC. Entonces la transformada de x1, x2, x3 pasa a ser x1 queda tal cual
en x2 le ponemos un menos x2 y después tenemos un x3. Por lo tanto, nuestra transformada de x, que va a ser la matriz A por x, esta matriz A, ¿sí?, va a estar multiplicada por x1, x2, x3 y como resultado esto nos va a dar x1 menos x2 y x3. Entonces, en cuestión de los parámetros, fíjense, para la primera fila tenemos una x1, nada de x2, nada de x3, o sea que tenemos un 1, 0, 0. En la segunda no tenemos x1, tenemos menos x2 y no tenemos x3, o sea que esto pasa a ser 0, menos 1, 0. Y en x3 no tenemos x1, no tenemos x2, pero tenemos un x3, o sea que esto pasa a ser 0, 0, 1. Y ahí queda la imagen de la transformada. ¿Qué es lo que nos pide en el punto 9 al principio? En este caso nos dicen hallar la expresión matricial de la proyección ortogonal en R2 sobre el eje X. Eso quiere decir que nosotros vamos a tomar un punto cualquiera, llámese por ejemplo AB, y lo vamos a proyectar sobre el eje X. Es decir, este punto lo que vamos a hacer es como si pusiéramos una luz, ¿sí?, y viéramos hacia dónde apunta ese punto. Entonces la proyección, básicamente, la coordenada en Y va a valer lo que vale en el eje X, o sea, va a valer 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a ese vector? Tenemos una transformada que va del plano al plano, o sea, se queda en el mismo plano, y la transformada de x1, x2, es lo mismo decir xy, es lo mismo, va a tener la variable x que queda tal cual, pero la variable y ahora queda en 0. Entonces, fíjense, en forma matricial va a quedar a por x1, x2 nos va a quedar x1 y 0, ¿correcto? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta matriz A? En la primera, x1 tenemos un x1 y ningún x2, así que nos va a quedar 1, 0. Y en la segunda no tenemos x1, no tenemos x2, o sea que esto nos va a quedar 0, 0. Y ahí queda la función de la transformada. Fíjense qué es lo que va a pasar en la proyección de Y. O sea, vamos a tener el mismo vector AB proyectado sobre el eje Y, que en este caso va a quedar con 0b. Entonces, o 0 la coordenada en Y, ¿no? Entonces, en este caso, la transformada va a anular la componente en X, por lo cuanto va a quedar 0 con la componente de x2. Entonces vamos a tener A por x1, 2 va a quedar 0x2. Entonces, ¿qué vamos a armar? La matriz A, como tiene 0 acá, no tiene ni x1 ni x2. Por eso aparecen 0 los dos. Y en la segunda aparece solo x2 una vez, no aparece x1, así que va a quedar como 0, 1. La idea en el ejercicio 10 es lo mismo, pero calcular las proyecciones ortogonales sobre cada uno de los planos coordenados. Entonces vamos a hacer la prueba en este caso. Fíjense que tenemos los planos x y z. Y vamos a tener un punto representativo que en este caso es este, donde vamos a tener A, B y C, ¿no? Entonces vamos a ver las distintas coordenadas que tenemos en este caso. Tenemos la coordenada A en X, la coordenada B en Y y la coordenada C en Z, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para proyectar sobre cada plano? Fíjense, en el primer caso estamos hablando del plano XY, con lo cual este plano es el plano que está en el suelo, ¿sí? Entonces en la base del visto, digamos, como lo vemos nosotros. Entonces este vector va a ser A para X, B para Y y 0 para Z, ¿sí? Porque básicamente está puesto en este plano. Entonces la transformada de X y Z nos va a quedar como X y igual, Y queda igual y Z vale 0. Entonces la matriz, ¿sí?, fíjense, vamos a tener la matriz A por X y Z nos va a quedar como X, Y y 0. Entonces A en este caso nos va a quedar como 1, 0, 0, 0, 1, 0 y después 0, 0, 0 para Z, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que pasa, por ejemplo, en el plano. ¿Qué pasa si tenemos otro plano? El plano, por ejemplo, XZ. El plano XZ, en este caso estamos hablando de este plano que vemos acá, con lo cual si lo proyectamos, ¿sí?, fíjense que cada punto es como si fuera una caja de zapatos, básicamente, ¿no? Entonces, proyectando este punto acá, vamos a tener que el vector va a tener A, 0, porque la Y va a estar en este mismo punto, y C. Entonces la transformada es similar, fíjense, nos va a quedar la transformada de X y Z, nos va a quedar X, 0 para Y y Z queda igual. Entonces vamos a tener A por X y Z
nos va a quedar como x0z, con lo cual vamos a tener 1 para x, 0 para y y 1 para z, o sea que a nos va a quedar como 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Y esto para el plano xz. Y si hacemos lo mismo para el plano, si en este caso vamos a trabajar en el caso C con el plano ZI, es lo mismo, ¿sí? ZI es este plano del fondo, con lo cual si proyectamos acá, vamos a tener que este vector nos va a quedar con 0, B, C. Entonces, en este caso, este plano nos va a quedar como la transformada de X y Z, nos va a quedar como 0 y Z, y siguiendo la misma lógica de lo que vimos recién, va a quedar como 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Okay?